Bien, damas y caballeros, seguimos con los informantes. Y esto después de Semana Santa, ¿verdad? Pues la Semana Mayor, ¿verdad? Hay una resaca. La resaca social. Social, exacto. Están lerdo, dormidos, ¿verdad? Dormidos. Te lo vean como zombies a la oficina. Hay mucha gente que viene esta tarde. Sí, ¿verdad? Hay mucha gente, loco porque el día Abinader, ¿verdad? Dijera que el lunes fuera de día fiesta. Sí, porque vinieron la tormenta grande. Y como no es así, entonces el decreto, ¿verdad? Ok. Bueno, hablemos de eso, doctor. Ese síndrome de un hombre o una mujer ya profesional, soberbio por demás. Yo soy el jefe, yo soy fulano de tal. Pero en un momento dado de su vida se muestra como niño. Pero no solamente eso, doctor, yo le puedo dar una muestra todavía mucho más grave, que aquí se pasa normal. Y es que los mismos políticos, entendiendo la obnubilación de los cerebros de nosotros, ellos aprenden eso, lo desarrollan, esa habilidad de manejar los cerebros. Entonces dice que están comprando los alcaldes, como el otro día, para poner un ejemplo, están comprando los alcaldes. Pero ¿cómo que están comprando los alcaldes? Pero ese tipo es ingeniero, tiene como qué sé yo cuántos hijos, mantiene la casa, se postuló para alcalde, lo ganó. Eso es más hombre que cualquiera. ¿Y cómo usted me va a decir que lo compraron? El pobre, ni que el pobre, ni que lo compraron. Él se vendió. Él andaba buscando cuartos y se vendía. Él es como una prostituta que se vende al que sea. ¿Verdad? Pero no me diga, que fue el político y lo compró así, no. ¿Cuál es ese síndrome, doctor? Bueno, mira, toda persona tiene un niño chiquito, como dicen, dentro de sí. ¿Cómo va a ser, doctor? La gente le gusta el ronrón, como tú le haces al gato, o la cotorra que le pone ahí, como que el piojito. O sea, la gente va en busca, es una forma de autodefensa cerebral. Es como si tú quisieras, bueno, si yo me siento niño, me tratan mejor. O sea, me tratan con más, pero mira, pero qué bien. La persona, mira que es indefenso. Es como mostrar mi defecto. Pero un hombrón de 7 pies ya graduado universitario, mira, con 10 hijos. Tan grandote y mira cómo se no, puso ahí también. Está jalando, dice bobolón. Entonces, como tú dices, los políticos interpretan eso y te hacen sentir niño con dádivas a veces. Yo diría que es una actitud que adopta el ser humano de volver, de hacer una regresión hacia su niñez, cuando ya la abuelita lo manejaba. Y ahí venía, después de eso, venía el, dame 10 para el cine, para el matiné. O sea, ahí venía la recompensa, que es lo que los políticos explotan. O sea, es una reacción del ser natural del ser humano de sobreprotección a la psiquis. O sea, fíjate que nosotros tenemos, decía el maestro Freud, los soldados de la psiquis, de la mente, ¿verdad? Psiquis es mente, los mecanismos de defensa. Negación, que es el más primitivo, hasta algunos complejos como la introyección, la proyección, la sublimación. Entonces, cuando nosotros tenemos, cuando los pensamientos negativos afectan a la psiquis, cuando tendencias que pueden ser autodestructivas en el ser humano, nosotros blindamos el cerebro. Vamos a proteger el cerebro de esa pulsión que me viene para dañarme la psique. Y ahí viene ese comportamiento pueril, ¿verdad? De niño. O sea que se tira al piso. Se tira al piso. Tú lo has visto la cosa, que cuando un gorila va arriba de uno y tú te hincas, el gorila no te hace nada. Exacto. Porque ella sabe que tú estás subyugado, que tú te pusiste, tú te humillaste, no, ¿qué fue? Es lo mismo que hace el ser humano. Déjame comportarme como un niño que me va mejor. A lo mejor me da un chico, una paleta, o muñecas y bicicleta, como tiempo Balaguer, ¿no? Y es una actitud del ser humano de sumisión para tener por lo menos que le cojan pena. Pero aquí es lo que viene un tumbe después de eso. Después que el político, por ejemplo, da
A cambio de esa caja, de esa cajita que le roba 12.000 millones. Así es. Bueno, pero tú sabes que mientras el golpe está caliente no duele. O sea, la gente, lo que Pero importa entonces la es gente, dando. entonces, pero ¿cómo entonces viene una contrarreacción ya cuando siente, ¿verdad?, el dolor del daño que se le hizo? Porque todo, por ejemplo, cuando la gente ya comienza a pedir justicia, pero ellos lo aceptaron. Entonces usted dice, pero ven acá. Y yo imagino a Dios allá arriba. Oye, que Dios está diciendo que difícil ese pajarito que yo hice. Exacto. Porque entonces viene el dolor. Claro. Pero viene también la parte otra vez chocando con la misma piedra. Toda acción trae reacción. Y después de la corriente viene la represa. Se llevó toda la corriente. Vamos a represar este río y avisarle allá abajo que no hagan casas ahí. ¿Qué es lo que hace el ser humano? El ser humano aprende. Pero eso es un masoquismo, ¿verdad? Sí, el ser humano aprende con las experiencias que tiene. ¿Verdad? Si tú te das un tropezón y todavía al 20 años, por ahí, no, espérate, un tropezón ahí. O sea, se fija en el cerebro que ahí hay un obstáculo. Es lo mismo. Entonces, en el momento, no voy a decir que el mal comido no piensa, dice el pueblo. El mal comido no piensa porque, claro que piensa, lo que pasa es que está buscando la comida. Pero ese el síndrome de Estocolmo que nosotros hablamos el otro día, que es el que asume la gente, ¿verdad? Que se une a quien le maltrata. Ajá. En un momento dado, su cerebro, ¿verdad?, cambia de horizonte, se divide en regiones y entonces coge el peor. O sea, porque le tiene miedo a esto por lo nuevo. Lo nuevo es peligroso, traumático. Entonces, este ya es viejo, pero ya lo conocemos. Y cuando él estuvo, por ejemplo, gobernando, él mató gente y se robó todo, pero, oye, pero más o menos, fulano me daba 2 plátanos. Y entonces vamos a votar por él. Y ahora, acuérdate que el que normaliza no es el más atractivo para ese grupo de gente que no piensa. ¿Por qué motivo? Porque el que trae la cosa, que trae lo mejor para el país y para ellos, porque le abre las puertas a las oportunidades de manera clara, ¿verdad? De manera que no puedan quitarle el derecho que tienes tú, ¿verdad? Entonces, pero eso no es bueno, porque ellos no conocen, ¿verdad?, ese accionar. Ese es un accionar bueno. Ellos dicen, bueno, él le podrá ser Dios, pero yo a Dios no lo conozco. Yo aquí conozco a fulano, que es el demonio. Que está, pero con ese yo comí, aunque sea malo. Con este no sé si voy a comer. Entonces el otro, el demonio, se encarga de desacreditar cualquier acción que haga esta. Mira, no le está dando comida. Él no sabe que que se rige por la ley y por el derecho de cada quien, te va a asegurar comida por siempre. Y mientras tanto, te consigue comida cada una semana cuando te ves casi muerto. Fíjate, lo que nos hace a nosotros homínidos o humanos es un lóbulo frontal bien desarrollado. De los lóbulos macro que tenemos, frontal, temporal, parietal y occipital, el que nos hace humanos es este. Fíjate que entre el mono y el hombre hay un 1% solamente de diferencia en cuanto a genéticamente. Por eso, del mono a nosotros un 1%. Y eso. Pero el lóbulo frontal es que nos da a nosotros la capacidad ejecutiva, es decir, de pensar correctamente, de tomar decisiones, de planificar, de tomar conducta, saber lo que es correcto o incorrecto. Entonces, no todo ser humano tiene un lóbulo frontal igual, ni siquiera los gemelos. Los que son gemelos, monocigotos, no tienen un lóbulo frontal. Mientras más frente tiene uno, más desarrollada para acomodar ese lóbulo frontal, más inteligente es. Entonces, esa conducta de pseudo masoquista, de me haces daño y te amo, ¿verdad? Sí, de coger a un candidato, sí. Ahora fue uno a Nueva York, le bocearon la droga y de todo. Yo dije, pero no importa. Al profesor Fernández le dijeron de todo y hoy se habla de que está alto en las encuestas. Exacto. Porque ya la gente se olvidó de lo que pasó con el profesor Fernández y sus taláteres. Y ahora dice, bueno, pero a lo mejor él viene con una cosa diferente, como Balaguer. En su segundo periodo fue diferente. Pero entonces el ser humano dice, mira, pero que el plátano estaba yo cuánto, ahora está 40. Bueno, pero es que la situación que se está empleando hoy, que el gobierno está afectando por la pandemia, no fue aquella. Entonces, la gente no razona
de por qué el plátano puede estar a 40 o a 30. No. Y de que en Estados Unidos los niveles de inflación son terribles. Terrible. Un cartón de 12 huevos cuesta $7. ¿Vale? Sí. O sea, no, eso no es aquí. No, nada eso más. no es. Entonces ya el ser humano, no, pero fulano estaba más. ¿Quién te rebajó el aceite? ¿Quién te rebajó el arroz? ¿Cómo se llama Balaguer? Sí, Y subió sí, en el 66. Entonces, eso es lo del ser humano. Ese masoquismo de que él me trata mal, lo amo, es una cosa intrínseca del ser humano. Y lo que nos hace diferente es nuestro desarrollo cerebral de catalogar, bueno, pero ve acá, el plátano está caro porque los insumos, como dijo el presidente, o porque no se sembró, no podemos traer la gente que se robaron el Estado. O sea, eso es lo que hace una gente pensante. Pero el vulgo, la mayoría, tú coges 2 camiones de pollo y un poquito de droga para los jóvenes y tú te ganas ese barrio. Eso los políticos lo saben, porque es el momento, el estoicismo del ser humano. Es aquí, dame lo mío, no puedo esperar, como dice Richie Rey. Sí, es lo de ahora, no me diga a mí que me va a dar mañana. O sea, Y eso es lo que guía la conducta del humano, a la autodestrucción. ¿cómo manejarse entonces? Porque hay algo que es que se convierte entonces en un verdugo para el ser humano, que es su desarrollo mental. Y porque como no hay tanta calidad en cuanto a cerebro, son muy pocos los que se desarrollan mentalmente, los que leen, los que escuchan este tipo de programas. Así es. ¿Verdad? La otra mayoría no quiere oír nada, lo que analiza. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de gente que desarrolla su cerebro en cuanto a conocimiento sufre, porque entonces ve que no tiene ayuda. Ve por dónde es que Dios traza para que todo el mundo viva feliz. Así es. ¿Verdad? Y tenga las mismas oportunidades en un mundo vasto de todo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo? Entonces dice, ¿cómo? Entonces ahí viene la frustración de Moisés. ¿Verdad? Cuando ya viene de Egipto con su gente. No vas a ver la tierra prometida. Él dice que cada vez se frustra más. Dice, pero Señor, ¿y qué yo hago? Porque esta gente yo lo estoy trayendo y cada vez le doy más cosas. Le pongo mejor, ya son libres, pero me arman un lío a cada vez. Hay una insatisfacción de todo. ¿Y qué hago ahora? Y dice, pero tú puedes manejarlo, que son tantos. Están como Corporán. Cuando dice, Corporán, ya tú no hablas con los pobres. Es que ustedes son muchos, me pongo ronco. Sí, pero el ser humano, la evolución del humano, mira, por eso es, Marino, que el desarrollo de un cerebro, por eso hay que cuidar tanto el embarazo. Lo que va a hacer el cerebro, ya el tubo neural, ¿verdad? El germen del cerebro, ya a la 8ª semana, a los 2 meses, ya está ahí. Comienza el desarrollo cerebral. Y eso hay que tratarlo como una niña de 15 años que es virgen. Cuidarlo. Por eso el tomar alcohol en el embarazo, el maltrato psicológico de una embarazada, el fumar, cualquier tipo de injuria que pueda dañar al bebé que está desarrollándose ahí es criminal. El medicarlo con otra cosa que no sea acetaminofén. ¿Entiendes? Es criminal porque va a afectar ese cerebro, infecciones, etcétera. Entonces, llegar a la adultez con un cerebro sano es casi un milagro en estos tiempos. Y nosotros Bueno. diríamos, tú no tienes cerebro. Claro que tienes cerebro. Sí. El no tener cerebro se llama los bebés adencefálicos. No sobreviven. Es un cerebro atrofiado. Pero el cerebro se desarrolla con la lectura, con el aprendizaje. Cuando un niño ve que tú coges esto y le haces así, y lo pone aquí, y el niño va y lo hace, son un grupo de células celulares, neuronas, que abren como una trocha en áreas del cerebro y aprenden esa conducta. Si eso no se repite luego, no se le da uso, se poda, se olvida. Pero para eso, los padres, los tutores, deben tener tiempo para esas observaciones. Ya lo dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? El liderazgo ha visto eso y trata de mantener ocupado a los padres, ¿cómo? Buscando el arroz, lo más mínimo que puede facilitarse fácilmente a la familia. No, al contrario, fíjate cómo algunos líderes botan la comida en vez de dársela a los pobres. El excedente, algunos empresarios incluso, desalmados, le queda arroz y se le puede dañar y en vez de dárselo a los pobres, no lo tiran al río. La leche la botan, la carne la botan. Todavía los supermercados tienen comida
que se va a vencer mañana. En vez de aprovechar eso para gente que saben que no le va a hacer daño, que esa comida se vence hoy, pero en buen estado puede durar 15 días más. Sí, sí. Pues no, ellos lo que hacen es que la botan. La botan. Entonces, esa actitud de dominio, de maltrato, inhumano, que tiene ese liderazgo empresarial, político, intelectual, en contra de las grandes mayorías. ¿Por qué esos cerebros se han desarrollado ahí? Es la frustración de lo que yo estoy hablando ahora, del manejo se cansaron de darle clase hasta a los niños. Porque incluso ahí vi un tipo abanderado dándole clase a unos niños y poniéndolo, que de eso vamos a hablar también. Sí. No, y no sé si viste el Dalai Lama. El Dalai Lama dándole un beso. Con la lengua, pero ¿qué pasó? Debieron cortarle la lengua. El Dalai parece que comió chicharrón. Dalai se ha desvirtuado. Cuidado sea él. Si Dalai desapareció y lo enseñaron. No puede ser. Acuérdense que los seres humanos nos parecemos mucho. Sí. Donde quiera aparece un doble suyo. Sí, pero definitivamente esa acotación que tú haces así, o sea, ¿por qué el ser humano busca este tipo de conducta autodestructiva? ¿Por qué no razonamos? ¿Verdad? ¿Por qué no aprendemos más? ¿Por qué no aprendemos a vender nuestro voto? Si usted no me cumple, usted no va a la reelección. Exacto. ¿Por qué no exigimos nuestros derechos? Porque usted va mira, ahí fue una muchacha a una clínica en Herrera, le dijeron por gorda, que la botaron de la clínica, según la prensa. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que estamos graduando? Exacto. Médicos graduados que tratan a un ser humano. Porque además, bueno, pero aquí se aplican formas, reglas, y que de manera individual, para alguien que no nos cae bien. Sí. Porque hay muchísimos gordos trabajando por todos lados. Si nos ponemos para analizar el por qué la gordura, se sabe que es una irresponsabilidad del que es gordo. Metabólica. No, yo diría que es una irresponsabilidad del individuo. Porque no hay gente que se pone gordo y es por estarse hartando el diente. ¿Qué ansiedad? ¿Qué ansiedad del carajo? ¿Usted está comiendo? Sí, pero es hormonal. No, pero frene eso, porque usted no dice que su cerebro está bueno. Dice que hay un lado del cerebro que lo pone a comer. Qué pendejo, Pues dígale a ese lado que lo cure también. Doctor, mire, este fue una Semana Santa donde también hubo mucha gente que lo asumió con la petición que hizo Medio Ambiente de sembrar y de ir a cuidar y llevar a los niños y presentarle y decirle la importancia que tiene el bosque para la vida. Para la vida. ¿Qué es lo que hay que conservar para tener un ambiente sano? Una vida sana. Sobre todo donde nacen los ríos. Mucha gente pregunta por qué ningún gobierno después de Trujillo, ha reconstruido la carretera de Constanza a San José de Ocoa. Yo tuve la suerte de ir a la inauguración. Mi padre me llevó. Ahí fue la única vez que yo vi a Trujillo de lejos, fue ahí. Para mí era Trujillo allá. Tenía como 5 o 6 años. 59, por ahí, 50 y pico. Casi a los 60. Cuando inauguraron una cosa que se llama la pirámide, ahí. Y había que ver, yo llegué a ver ahí liebres que soltaron. Y si abrieran esa carretera, Mario, ya eso no sirviera. La gente vendiendo chicharrón y las cosas. Ahora no se da cuenta. Imagínate la gente tirando colillas, hubiera más incendios por ahí. Ahora yo entiendo por qué los gobiernos acertadamente no han abierto eso con carretera otra vez. Son 86 kilómetros. Esa Constanza, San José de Ocoa, y lo han dejado así. Porque ese desastre medioambiental que hay también tiene mucho que ver con la educación y con la falta de conciencia del ciudadano. Si usted no puede tirar un cigarrillo ahí porque hay hierba seca, ¿usted me entiende? Entonces, cuando usted crea un desastre medioambiental como quemar 100 y pico de tareas que ha pasado, eso coge 20 y 30 años para volver a hacer lo que era. Así mismo es. Concientizar a la gente. Vamos a hablar de eso. Recuerde que nos vemos esta tarde en Prime Time en el canal 32. Sí, ¿no? Y es bueno que a las 4. tocar el tema del feminicidio de nuevo. A propósito de lo que... ¿Tú estás de acuerdo? A propósito de lo que pasó con la joven aquí, porque hay que insistir en eso.
tenemos que reducir esos índices. Somos el tercer país del hemisferio. El tercero. El tercero en Que homicidio. Brasil, Honduras y Wow. nosotros. Así que, Muchísimas gracias, doctor. Por ahí nos vemos. ¿Verdad? Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.